¿Sabías que las caballerizas reales de Córdoba son la cuna del caballo de pura raza española y que este surgió para cumplir un deseo del rey Felipe II? ¿Y que el actual Alcázar tiene huellas de las diferentes culturas que han ido conformando nuestra ciudad? ¿Has paseado alguna vez por los sotos de la Albolafia? Te invitamos a que nos acompañes hoy en esta ruta desde Caballerizas hasta este monumento natural en Paseando por Córdoba. Hombre, Alberto Rafael. Muy buena, ¿qué tal? Bienvenido a Paseando por Córdoba. Tenía yo muchas Encantado. ganas de verte porque tú eres guía oficial WOW. Sí, sí. Pero es que además, oye, que lo tuyo de Córdoba va intrínseco, que llevas hasta Sí. el nombre, no podía ser de Sí, otra cuando manera, nací, Rafael. el Rafael tenía que ir en algún sitio, yo lo tengo de segundo nombre. Tú lo tienes de segundo. Vale, sí, sí, aquí al final te asoma a la ventana, grita Rafael y seguirán 7 u 8, vale, pues yo lo tengo de segundo nombre. Claro que sí, ese toque cordobés tenía que estar ahí presente. Siempre. Oye, cuéntanos, ¿qué camino vamos a seguir contigo? ¿Qué ruta nos vas a enseñar? ¿Qué vamos a ver? Pues mira, lo primero que vamos a ver va a ser las caballerizas reales, Ajá. ¿vale? Que bueno, un edificio que durante un tiempo como que ha pasado más desapercibido, sobre Sí. todo para el turista, para el visitante de Sí. Córdoba y tal. Incluso muchos cordobeses desconocían la existencia de un espectáculo ecuestre aquí, Ecuestre. del nivel del que es, ¿no? Sí. Y bueno, gracias a la promoción que están haciendo y el esfuerzo y el trabajo que hacen aquí, pues poco a poco se está haciendo, bueno, se está convirtiendo en un edificio más visitado, Sí. más popular y cada vez menos gente se va de Córdoba sin visitar esto, Ajá. ¿vale? Cuéntanos un poquito de dónde viene su historia, qué trayectoria tienen estas caballerizas reales y qué implican para la historia de Córdoba. Pues bueno, si bien es muy conocido el tema del caballo y el tema ecuestre en Jerez, resulta que Córdoba debería ser algo más Sí. en el tema del caballo, porque en este edificio es donde nació el caballo de pura raza española, Ajá. o también conocido como el caballo andaluz, Sí. ¿vale? Ese famoso caballo mundialmente conocido y utilizado en muchas películas, en muchos eventos y tal, desfiles, pues es un caballo que nació aquí. Ajá. Es una raza que nació aquí porque este edificio se construyó en el siglo XVI por orden del rey Felipe II, Sí. porque él tenía el deseo de conseguir una raza de caballo que fuese perfecto. Ajá. ¿Cómo es un caballo perfecto? Pues un caballo que es fuerte, pero elegante al mismo tiempo. mismo tiempo. ¿Vale? Que es algo complicado Sí. de conseguir. Normalmente ves un caballo fuerte al que se le notan mucho los músculos y eso le quita elegancia. Le resta, claro. ¿Vale? Le resta elegancia. Así que aquí lo que consiguieron fue, a raíz de adquirir yeguas, sementales y tal, y bueno, hacer cruces, consiguieron una raza de caballo, pues, perfecto. Perfecto. ¿Vale? Eso sigue aunado a la historia de Córdoba a día de hoy, porque el mundo ecuestre está muy presente en nuestra ciudad y desde luego esto es un templo del caballo, podemos decir. Claro. No se ha perdido con la historia. No, no, además que en el caso del caballo del que estamos hablando, del caballo andaluz, Sí. es un caballo distinto también porque se diseña, entre comillas, ¿no? Sí. Para desfile. Antiguamente los caballos eran sobre todo utilizados para transporte, para trabajo, para guerra, Sí. ¿vale? Lo que se busca con este caballo es que sea un caballo perfecto para desfilar. Por eso, pues, reúne las características de fuerte y elegante al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y por eso lo que se hace con esos caballos hoy día aquí Sí. es un espectáculo. Es un espectáculo, ¿Vale? Que claro. luce mucho, ¿no? Porque Claro. es un caballo muy llamativo, ¿vale? ¿Qué queda de ese origen de las caballerizas reales? Bueno, a ver, estas son las cuadras originales, podríamos Sí. decir, pero no son 100% originales, porque, a ver, las originales, el edificio original se construyó en el siglo XVI, Sí. pero hubo un incendio terrible en el siglo XVIII que destruyó casi todo el edificio, solo se conservó apenas un poco de la fachada, Sí. ¿vale? Así que hubo que reconstruirlo a los pocos años, se reconstruyó pues siendo lo más fiel posible a como eran originalmente. Y bueno, pues lo más antiguo, podríamos decir, del edificio, lo más original, es esta parte de aquí. Esto que estamos ¿vale? viendo nosotros ahora mismo es Sí. lo más original de este edificio, que llama la atención pues, de todos los turistas que vienen por aquí y que los cordobeses yo creo que poquito a poco también vamos entendiendo la importancia que tienen. De hecho, es sede de muchísimos eventos y de muchas presentaciones. Por ejemplo, Muchísimo. tiene vida social. Muchísimo, y aparte también hay muchos espectáculos especiales, Sí. y no solo espectáculos especiales, sino también competiciones, copas, Ajá. ¿vale? A nivel nacional, internacional, es impresionante.
Pues mira, yo voy a aprovechar, voy a entrar ahora, te dejo a ti que sigas paseando porque Perfecto. creo que tenemos otros puntos donde nos vas a contar cosas muy interesantes y te está esperando Andrea Rojas, así que Perfecto, yo me quedo por pues voy aquí para allá. y luego nos vemos. Estupendo. Gracias, Venga, Alberto Rafael, hasta ahora. luego. Hola, Muy buena. ya te estaba yo aquí Andrea, ¿qué tal? esperando en la puerta, en una puerta muy antigua, Sí. de este edificio muy conocido que es el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, un monumento bastante importante. Y a mí me gustaría que nos remontemos un poquito, porque todos conocemos este edificio que es el Alcázar, pero antes de esto, aquí tuvo lugar muchísimas culturas que Sí, tuvieron diferentes funciones, no solo fue un Alcázar. No, aquí ha habido de todo. De hecho, creo que estamos ante uno de los mejores ejemplos de lo que ha sido la evolución de la historia de la ciudad de Córdoba, ¿vale? Porque ya en época romana, que podríamos decir que es como el comienzo de todo aquí, había un edificio y conforme ha ido pasando el tiempo, el edificio ha ido cambiando, físicamente y también en el uso y la función que ha tenido. Por ejemplo, si empezamos hablando del principio, en época romana lo que había aquí era un puerto, que hay muchos cordobeses que, por ejemplo, que no lo saben. El puerto, claro, dada la cercanía con el río que tiene este edificio, sobre todo por el otro lado, ¿no? Pues, y el uso comercial que tenía el río y tal, los romanos construyeron un puerto para controlar todas esas mercancías que entraban y salían de la ciudad por el río, ¿vale? Sí. Luego tendríamos la época visigoda, en la que el edificio va a ser algo similar, también una especie de palacio, y en época musulmana parte de ese puerto se convertirá solo en una pequeña parte de un gran alcázar musulmán que va a haber en la ciudad. Vale. ¿Y qué? ¿Hay algo que se conserva? ¿Alguna huella que a día actual, siendo el Alcázar de Córdoba, se conserve de otras culturas? Claro que sí, se conserva un poquito de todo, ¿vale? Un poquito de todo, luego ha habido restauraciones, renovaciones y tal, pero al final, aunque sea un poquito, algo muy mínimo de todo lo que ha pasado por aquí, se conserva. Y este lugar estratégico, podríamos decir, al lado del río, con las otras culturas, a medida que ha ido pasando el tiempo, también ha sido pues, una parte importante este lugar al estar justamente a la ribera del Guadalquivir. Sí, y en cuanto a la época musulmana, su ubicación se debe principalmente a la ubicación de la mezquita. Vale. La mezquita era la mezquita Aljama, la de la comunidad, la más grande y la más importante de Córdoba, por lo tanto uno de los edificios más importantes de la ciudad. Justo al lado se convierte otro de los edificios más importantes, que va a ser donde va a vivir el emir o el califa, es decir, el que gobierne en Al-Ándalus. Córdoba era la capital, pues aquí estaba su residencia y nos tenemos que imaginar aquí una especie de alhambra, a lo mejor un poco más pequeña y construida en llano, ¿vale? Por ejemplo, conservamos los baños califales en el otro extremo de esta plaza. Esos baños antiguamente estaban dentro del alcázar musulmán, por lo tanto toda esta plaza era parte de ese alcázar musulmán, exacto. Y también en este alcázar, bueno, cuéntame cómo residían aquí las personas, porque ha tenido diferentes funciones, no solo era una residencia, sino que también ha sido sede de la Inquisición y también una cárcel. ¿Cómo es esto, este cambio? Claro, todos esos cambios han provocado el aspecto actual del edificio, ¿vale? Que al final, pues, hay gente que a lo mejor antes de visitar este alcázar se espera algo un poco más palaciego, que haya más decoración llamativa, pero mucha de esa decoración con el tiempo evidentemente se ha perdido, ¿vale? Pero por ejemplo cuando esto era un alcázar musulmán, pues nos tendríamos que imaginar eso, una especie de alhambra, una decoración muy similar, vamos, el alcázar no era solo un edificio, eran varios edificios conectados a través de patios, de jardines, de plazas, ¿vale? Y vivía el emir o el califa con parte de su séquito, pues parte del gobierno, familias, sirvientes, también tenía unas caballerizas, aunque no eran estas, ¿vale? Y bueno, pues tenían sus jardines para pasear, sus estancias muy lujosas y demás. Respecto a otros alcázares, por ejemplo el de Sevilla, ¿en qué se diferencia este alcázar de Córdoba? Bueno, por ejemplo el de Sevilla sigue teniendo incluso una parte que está reservada para cuando los reyes van a Sevilla, que puedan alojarse allí, efectivamente. Curioso. Este no, pero al final en España hay muchísimos alcázares, casi que cada ciudad tiene uno y todos son distintos, es que no hay ninguno igual. Por ejemplo, el de Toledo es más militar, luego está el de Segovia, que parece incluso un castillo de Playmobil, ¿vale? Son todos muy distintos, cada uno
debido a la historia que ha tenido la ciudad, Claro, pues... ha ido cogiendo un poquito de cada Exacto, de cada un poquito punto, de cada. Y nos encontramos justamente delante de esta puerta, que es la antigua. Cuéntanos aquí, ¿cuándo se entraba y cómo era en esta época? Bueno, si hablamos de la época cristiana, por ejemplo, esto fue básicamente una parte del alcázar musulmán que se convierte en alcázar cristiano. Y reyes cristianos van a decidir vivir en Córdoba, dada la cercanía de Córdoba con Granada. Porque en aquel momento, bueno, Córdoba es conquistada por los cristianos en el siglo XIII, ¿Sí? pero Granada en el XV, 2 siglos más tarde. Pues en ese paréntesis, en esos 2 siglos que se tarda en conquistar Granada, Córdoba va a ser una de las ciudades en las que reyes cristianos van a tener una residencia habitual. Así que de vez en cuando, a lo largo de un año, pasarán un tiempo reyes cristianos viviendo en este edificio. Pues si te parece, vamos a conocer un poquito más del Alcázar. Te va a esperar mi compañera Amparo en la puerta actual, porque En la esto ha ido puerta actual. evolucionando Sí, sí, sí. como todo. Sí. Y luego nos vemos y nos sigues contando alrededor Perfecto. de todo este lugar. Pues luego ¿vale? nos vemos, Andrea. Pues me quedo por aquí. Venga, hasta luego. Adiós. Alberto, Rafael, que aquí te estoy esperando otra Aquí vez. estamos otra vez. Que sé ¿Qué que nos tal? vas a contar cosas muy interesantes, porque creo que con Andrea ya has hablado en la antigua puerta, que todos Ujú. conocemos del Alcázar, pero Sí. desde hace un tiempo esta es la nueva entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos. ¿Por qué ese cambio? No sé si tú nos puedes orientar un poquito. Pues mira, desde hace un año y pico entramos por esta puerta Sí. al interior del monumento a visitarlo y tal. Y bueno, la principal razón, aparte de recuperar una puerta de época almohade, Sí. que bueno, son finales de los tiempos de la época musulmana, es el segundo arco, ¿vale? Sí. También el propósito de esta entrada es que el edificio sea más accesible. Sí. Y al final el edificio ha pasado, pues, si no recuerdo mal, porque lo leí en la prensa, pues de aproximadamente un 5% de accesibilidad que tenía antes a un 95%. Sí. Es decir, ha mejorado mucho la experiencia de muchos usuarios que vienen pues, en silla de ruedas Claro. y cosas así, ¿no? Claro. Entonces, pues ya es más accesible para todos. Es un punto a favor, sin Sí, duda sí, alguna. sí. Oye, coméntame, porque esto desde luego tiene un valor añadido en la época cristiana, precisamente pues, por los reyes cristianos que Sí. tenían aquí una de sus sedes. Además, cuenta la historia que sabían cuándo estaban o no, porque se engalanaban los balcones de una manera un tanto especial para Sí. avisar de que los reyes De que los reyes estaban aquí. por aquí. Claro, Cuéntame. porque al final en el pasado en España los reyes no vivían en un sitio en concreto todo el Sí. año, sino que tenían varias residencias y ellos iban alternando, pues vivían unos meses aquí, otros meses allí, normalmente por intereses estratégicos Sí. o cualquier historia, ¿no? Aparte de que en muchas ocasiones había varios reinos cristianos, por lo tanto varios reyes, no como Sí. ahora que solo hay dos, un rey y una reina, Sí. ¿no? Y bueno, Córdoba se convierte en una de las residencias de reyes cristianos en un principio de la corona de Castilla y León, que Sí. es la que conquista Córdoba en el siglo XIII, por la cercanía que tiene Córdoba con Granada. Ajá. ¿Vale? Por eso aquí, durante un tramo de tiempo que va a ser de Sí. 2 siglos, ¿vale? De 200 años, van a vivir varios reyes cristianos y los últimos serán los reyes católicos, Isabel y Fernando. Sí. ¿Vale? Por eso hay gente que, bueno, a veces se escucha Alcázar de los Reyes Católicos. Sí. A ver, se le podría llamar así, no hay ningún Sí. problema, pero para ser más exacto hay que llamarles de reyes cristianos. Cristianos. Porque aquí vivieron los reyes católicos, Isabel y Fernando, y más reyes cristianos. también. ¿Vale? Así que se le engloba a todos como reyes cristianos. Como el Alcázar de los Reyes Cristianos, que es su nombre original, podemos Exacto, decir. exacto. Creo que Cristóbal Colón también pasó por aquí. Efectivamente, sí, según la fuente escrita y la fuente histórica, la primera reunión que tuvieron Sí. Cristóbal Colón e Isabel y Fernando, Sí. los reyes católicos, fue en este edificio. Ajá. Y luego tuvieron más reuniones, tanto aquí como en otras ciudades, Sí. ¿vale? Y en esas reuniones pues se trataba sobre todo el tema de la financiación, ¿no? Que Colón Sí. quería financiación para su aventura, podríamos decir, ¿vale? Y los reyes preferían no darle el dinero porque en aquel momento interesaba más destinar el dinero a conquistar Granada Sí. que a otras empresas, ¿vale? Sí. Así que se fue posponiendo y una vez que se conquista Granada, el 2 de enero de 1492, Sí. unos meses después, pues ya Colón recibió el dinero y pudo emprender esta ruta hacia las Indias, que todos sabemos cómo Esa terminó. aventura que sabemos cómo terminó. Sabemos cómo terminó, De una sí, manera sí, sí, completamente sí. distinta Sí. a lo que pensaba él en principio. Totalmente, totalmente.
Oye, cuéntame, la ubicación, ¿está aquí ubicada por algo en concreto? Porque claro, miramos hacia adelante y tenemos ese fantástico río Guadalquivir, Sí. tenemos el puente romano, la Torre de la Calahorra, yo lo veo un sitio estratégico, pero no sé si realmente tiene que ver con ello, que esté aquí este alcázar. Bueno, en el caso del alcázar cristiano, la ubicación se debe principalmente a que lo que hacen los cristianos es reutilizar una Sí. parte del alcázar musulmán para convertirlo en cristiano, Ajá. ¿vale? Básicamente por eso. Lo que sí es una ubicación estratégica, sí lo podemos relacionar un poco más con el pasado. Sí. Pues cuando se construye aquí el edificio que había en época romana, que era un Sí. puerto, o el alcázar musulmán, sí se debe a la ubicación del río, por ejemplo, de la propia mezquita. En cuanto a época cristiana, no tanto. No Se ha tanto. reaprovechado. Sí, básicamente. Hombre, se ha reaprovechado. Oye, que eso está Básicamente. muy bien también. Sí, pues y si aquí ya había un alcázar, pues que siga siendo un alcázar, Claro. pero más pequeño y deja de ser un alcázar musulmán y Claro. pasa a ser un alcázar cristiano. Vamos, si te parece, andando un ¿Sí? poquito por aquí, porque es verdad que tenemos además también unos jardines del Alcázar maravillosos, Sí, sí, que sí. incluso se han podido también visitar de noche con ese espectáculo de luz y bueno, pues que es otra zona también a tener en cuenta de este Alcázar. Hombre, por supuesto. Además que realmente lo que más busca la gente cuando viene aquí todos los días a visitar este edificio Sí. es eso, son los jardines. Los jardines. Sí, también, por supuesto, las torres y las vistas que hay sobre todo desde la Torre de los Leones, que es la que está Sí. abierta ahora mismo, al público. Y luego, claro, si tienen la suerte de entrar, por ejemplo, con un guía local como Sí. yo o como otros, Sí. pues además pueden conocer la historia tan interesante que tiene este edificio. Ah, ¿Vale? Eso es importante también y además es una visita prácticamente obligada. Si somos de Córdoba también, ¿eh? Hombre, que por tenemos supuesto. que valorar y disfrutar de lo Muchas nuestro. veces tenemos clientes cordobeses y se sorprenden con Con lo que hay. Claro, con que esto haya sido y haya tenido tantas funciones Claro. en la historia. Bueno, pues yo me voy a quedar por aquí de nuevo y creo que Andrea quiere que le cuentes también cosas sobre la zona aledaña a este Alcázar de los Reyes Cristianos. Así que tú continúas y yo me quedo por aquí, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hola. Muy Ya buena. nos encontramos en otro punto, justamente enfrente del Alcázar, todo muy Sí. cerquita, pero con mucha historia. Sí. Y ahora a mí me gustaría que habláramos sobre todo este espacio natural que tenemos en la ribera, en los sotos de la Albolacía. ¿Qué importancia tienen para Córdoba? Bueno, al final la ciudad y la historia de esta ciudad no se entiende sin el río, porque es el eje sobre el que surge todo. Ya en los inicios de Córdoba, incluso antes de la época romana, se cree que este río era el río Tarteso y el primer asentamiento que está documentado que hubo en Córdoba en la historia fue en el siglo IX a.C. más o menos, y fue un asentamiento de los tartesos, en la llamada Colina de los Quemados, que es el actual Parque Cruz Conde, ¿vale? El río siempre ha tenido un uso comercial, sobre todo, en el pasado. Teníamos el puerto aquí, ¿no? Efectivamente, el puerto estaba aquí y el río era navegable, aunque actualmente a su paso por Córdoba no lo sea. Entonces era muy útil para el comercio de muchas mercancías, exportaciones e importaciones, como pueden ser pues, el aceite de oliva, el vino, cosas que incluso a día de hoy pues, seguimos produciendo y exportando en la provincia, ¿no? Ya sin usar el río. Y bueno, en cuanto a los sotos, pues se trata de un monumento natural. Un monumento natural que se encuentra dentro de una ciudad, ¿vale? Que es algo muy inusual. Eso te iba a ¿vale? decir, algo muy diferente. Exacto, exacto. Es como si estás paseando pues, por el Parque de Colón, Y te ¿vale? Que encuentras. está todo rodeado de edificios de plena ciudad y es un monumento natural, ¿vale? Sí. Es un monumento natural porque, bueno, desde el año 2001 además, porque viven muchas especies de aves, tanto autóctonas como las típicas aves que emigran del norte de Europa al norte de África o sur de la península en invierno, buscando climas más cálidos. Al final les sirve como hogar y hay más de 100 especies de aves a lo largo Más del de año, 100. más de 100. Sobre todo en el tramo que tenemos desde el puente romano hasta el puente de San San Rafael, Rafael. ¿vale? Que ese es el monumento natural, aunque luego haya también mucha vegetación en otras partes Entre los del puentes río. son los sotos de la Albolacía, los Exacto. que se conservan protegidos como Sí, parque sí, natural. sí.
Y respecto a la vegetación, Ujú. ¿qué tipo de vegetación podemos encontrar aquí? Porque es que vemos absolutamente de todo. Pues sí, de todo. De hecho, muchas veces llama la atención porque, claro, estás aquí con algún turista y le dices, pues el río lo tenemos ahí. Y claro, muchas veces que cuesta ver que hay un río, porque claro, hay tantos árboles y Tanta tanta planta. vegetación, pero eso es lo bueno, que al final el río, aunque a veces dé la sensación para mucha gente de que no hay río o que no es un río limpio, sí lo es, de hecho es lo más limpio posible porque es lo más natural posible, ¿vale? Un río muy natural. Está muy bien protegido. Sí, sí, sí. Y bueno, seguimos caminando por aquí, rodeado de vegetación. Sí. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿por qué el nombre de Albolacia? ¿Por qué se llama así, se llaman así los sotos? ¿Tiene algo en particular que destaque del nombre? ¿O porque sí, el nombre y ya está? Porque La hay un verdad que- molino que también se llama exactamente Sí, igual. a ver, la verdad que con el nombre me pilla, ¿vale? Pero bueno, al final este entorno tiene mucha relación, bueno, el entorno de los sotos de la Albolacia con la noria, Sí. ¿vale? La noria que tenemos ahí, que es la estructura de un antiguo molino. Hay más de una decena de molinos de época musulmana todavía existentes a lo largo de lo que recorre el río a su paso por Córdoba, ¿vale? Son más de 10 molinos que se utilizaban para abastecimiento de agua, para moler grano o incluso para la producción de papel. De papel, Sí, se utilizaba algodón sí. y con la fuerza del agua se producía papel, una serie de prensas y demás. Así que en Córdoba, en época musulmana, se producía papel utilizando el río. Y hablando del molino ese de la Albolacia, Sí. ¿es cierto la leyenda esa de que se quedó paralizado por el ruido que daba a Isabel de Castilla? Sí, supuestamente, según cuenta la leyenda, la noria, bueno, al girar, hacía mucho ruido. Y ese ruido, por las noches sobre todo, molestaba a la reina, Sí. Isabel, cuando vivía aquí, y que mandó que la desmontaran, o por lo menos, como mínimo, que no girara. Vale, que se ¿Vale? quedara Así no parado durante hacía un ruido. tiempo. Exacto. Y respecto a la conservación, terminando ya este paseo, Sí. ¿cómo se conserva todo este espacio natural? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, al final es la Junta de Andalucía la que lo declara monumento natural, Sí. por lo tanto, a raíz de eso, pues se van aplicando normas y leyes y procedimientos de un espacio natural, por así decirlo, y bueno, entre otras cosas, pues la poda, la limpieza de vez en cuando y por supuesto el que los seres humanos pues no También podamos explotar eso de ninguna forma, ni entrar ahí, ni pescar, ni nada de eso, ¿vale? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este paseo y por Nada, haber Andrea, ha echado sido este un placer ratito y por compartir estar con todos tus vosotras. conocimientos. Esperamos que dentro también de un tiempo volvamos a hablar y que nos cuentes mucho más sobre nuestra ciudad. Claro que ¿Qué sí, te yo, parece, yo vale? encantado. Muchísimas Venga, gracias y un nos placer. quedamos por aquí dando una vueltecita disfrutando de esta naturaleza. Estupendo. Adiós. Venga, hasta luego.